Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime, una jornada en que hay cierres de campaña, en que tenemos nuestra sección Dirección La Moneda de manera especial, repetida porque hay más de un hito que revisar respecto a las carreras de los candidatos y las candidatas al sillón presidencial, pero comenzamos de inmediato con estos titulares. Chile es una sola patria, así trató de responder la candidata al oficialismo Janet Jara, mientras se producían gritos contra otros postulantes a la moneda y contra Carabineros en su cierre de campaña anoche en Maipú. En tanto, polémica generó la presencia de 3 alcaldes de Chile Vamos en el acto de José Antonio Kast. Los jefes comunales explicaron que su participación fue un gesto, dijeron, de unidad. El exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, fue declarado culpable de malversación de caudales públicos, lavado de activos y falsificación de instrumento público. La justicia dictó prisión preventiva hasta la lectura de la sentencia, que será el 1 de diciembre. La Fiscalía pide 20 años de cárcel para Espinosa y 5 para su esposa como autora del delito de lavado de activos culposo. El alcalde Mario Desbordes se vuelve a enfrentar con la moneda. El municipio de Santiago paralizó las obras de remodelación que se realizaban en el Palacio de Gobierno debido a que la empresa a cargo no tenía la autorización correspondiente. El Ejecutivo afirmó que la obtención de los permisos es una responsabilidad del contratista y que en cualquier caso se harán valer los plazos. Y les contamos también en temas internacionales que Jeffrey Epstein mencionó a Donald Trump en varios correos electrónicos en un periodo de 15 años, según los demócratas en la Cámara de Representantes. En uno de esos mensajes, Epstein habría afirmado que el mandatario pasó mucho tiempo con una mujer descrita como víctima de trata de personas. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, más de 20.000 pasajeros han visto afectados por la cancelación o reagendación de vuelos en LATAM. Esto por la inédita huelga del sindicato de pilotos de esta aerolínea. Más detalles con Natalia Muñoz, que nos va a contar qué posibilidades tienen justamente los clientes de esta aerolínea. Vuelo cancelado, que no fue el único. Van más de 170 vuelos suspendidos y más de 20.000 pasajeros afectados por la inédita huelga del sindicato de pilotos de la aerolínea LATAM. Estoy pendiente desde anoche, actualizando la tarjeta de embarque por si encuentro algún cambio o algo así. Entonces no sé si voy a poder volver a mi casa o no. Por ahora todo bien, pero bueno, otras veces ha quedado la embarrada, pero es fortuito esto. Y bueno, venía en el bus cuando un primo me llama y me dice, oye, creo que hay paro. Y ahí me enteré que había un paro acá, pero creo mi vuelo no se atrasó. Incertidumbre por parte de los pasajeros. La movilización comenzó a las 0 horas de este miércoles, que involucra a más de 460 pilotos, que son más de la mitad del total de los trabajadores que operan vuelos. Falta de acuerdo con la compañía en la restitución de los salarios a los niveles previos a la pandemia, tras haber aceptado una reducción salarial al inicio del COVID-19 en 2020, cuando LATAM se sometió al capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. La compañía nunca nos mostró las cifras sobre las que construyó su propuesta económica y se negó a honrar su compromiso de devolvernos las condiciones que rebajamos temporalmente en 2020. Según cifras del sindicato, la empresa acumuló $1.500 millones en las ganancias a lo largo de 18 meses y las demandas de los pilotos representan menos del 1% de esas utilidades. La compañía, por su lado, se negó a extender la mediación con la Dirección del Trabajo, pero aseguraron que tienen disposición al diálogo con el sindicato y su prioridad es proteger a los pasajeros. Estamos haciendo un tremendo esfuerzo por entregar la mejor solución disponible para todos los pasajeros que están siendo afectados por esta situación, manteniendo la conectividad del país. Se han cancelado vuelos entre el 12 y el 17 de noviembre. Según la compañía, casi la totalidad de los afectados ya tiene una solución de viaje dentro de una ventana de 24 horas respecto al vuelo original. Pero en caso de que no sea una fecha que se ajuste al cliente, el pasajero podrá cambiarlo sin costo o pedir la devolución completa del pasaje y servicios asociados. Además, las compañías aéreas deben informar clara y oportunamente a sus clientes sobre los pormenores de la evolución de la suspensión de sus vuelos. Durante estos días, el servicio se mantendrá en coordinación con la Dirección General de Aeronáutica Civil y la Junta de Aeronáutica Civil y mantendrá un monitoreo de reclamos por esta situación. Los que se pueden ingresar
a la página www.sendac.cl. De acuerdo con el Código Aeronáutico y la Ley del Consumidor, los pasajeros tienen derecho a exigir el reembolso completo del pasaje si este supera las 3 horas. Respecto a las rutas críticas como Punta Arenas e Isla de Pascua, la compañía informó que dará prioridad para mantener al menos un vuelo diario mientras se mantenga la paralización. Este es un conflicto más bien de una empresa privada con uno de sus sindicatos. Por supuesto que nosotros estamos preocupados porque significa una complejidad para muchos chilenos. Tenemos otras 2 aerolíneas en el país que también ayuda a poder abordar parte y resolver o cubrir parte de esta carencia. LATAM es el operador más relevante de vuelos nacionales, concentrando el 63% de estos. En viajes internacionales también es el líder con más de la mitad del total. Por lo que si se extiende la huelga, miles de pasajeros se verán afectados. El registro civil reiteró que el carnet de identidad y el pasaporte son los documentos válidos para votar este domingo. Además, informó que aún hay personas que no han ido a buscar sus cédulas en las oficinas del organismo. María Luisa Carrión nos cuenta. Uno con la edad que tiene ya tiene siempre todo, está adelantado. Pero no todos son como ella. Este miércoles el registro civil informó que hay más de 114.000 cédulas de identidad de las oficinas del organismo que no han sido retiradas y que, por supuesto, son de vital importancia para el proceso eleccionario de este domingo. El carnet y el pasaporte son los únicos documentos válidos para sufragar. No se puede ir a votar con la licencia de conducir, no se puede ir a votar con el comprobante de estar realizando el trámite para obtener la cédula de identidad, y tampoco se puede ir a votar con una fotocopia de la cédula de identidad o una imagen digital de la cédula de identidad. Esos no son documentos válidos. Eso sí, el carnet puede estar vencido 1 año, es decir, desde el 16 de noviembre de 2024. Antes de esa fecha no podrá sufragar. Las oficinas del registro civil a lo largo del país extenderán su funcionamiento hasta las 4 de la tarde, solo para ir a retirar el documento. Cualquier otro trámite deberá hacerlo en el horario habitual. Estupenda idea, porque muchas personas no trabajan y ampliar el horario sería regio. Me parece bien, para que todo el mundo pueda votar y estén listos para el fin de semana. Para eso hay harto tiempo. Si lo saca, digamos, con anticipación, pero si espera el último día, ya hay responsabilidad. Además, los funcionarios del registro civil estarán disponibles en los locales de votación este domingo. Los funcionarios y funcionarias del registro civil van a estar desplegados en todos los locales de votación del país como expertos en identificación, que ante cualquier duda del presidente de la mesa va a poder solicitar que un experto nuestro, que son nuestros funcionarios, puedan chequear la identidad de la persona que ante la duda que pueda tener el presidente de dicha mesa. Cada vez queda menos para las elecciones presidenciales y parlamentarias. Recuerde además que este domingo será feriado legal y por lo tanto centros comerciales y strip centers no podrán abrir sus puertas. El cierre es desde las 9 de la noche del sábado 15 hasta las 6 de la mañana del lunes 17. Esto significa que es necesario para toda la ciudadanía verificar cuáles van a ser los horarios de funcionamiento del día sábado, especialmente de los supermercados que están dentro de estos malls o en los street centers. Las tiendas que estén fuera de estos espacios sí podrán atender público, pero deben garantizar el derecho a sufragio de sus trabajadores. Mínimo 3 horas para ir a su local de votación. En el hipotético que un trabajador demore más de 3 horas, ya sea porque su lugar de votación está distante de su domicilio o de su lugar de trabajo, el empleador no puede generar ningún obstáculo para que ejerza este derecho. Como contrapartida, el trabajador que ejerce este derecho a sufragio no puede ver mermado en sus remuneraciones del día precisamente este derecho. Elecciones que ya toman forma y que usted podrá seguir por las pantallas de CNN Chile. Bueno, con dureza se refirió la jueza del caso Muñeca Bielorrusa a la labor de la Fiscalía luego de reiterados llamados de atención tras los múltiples reclamos de los defensores de los imputados. La magistrada sostuvo que el ente persecutor ha faltado el principio de objetividad. Miguel Ángel Araya con el informe. Entiende esta juez que al día de hoy se ha vulnerado el principio base que debe tener el órgano persecutor, que es el principio de objetividad. De lleno y sin pelos en la lengua,
Así disparó su crítica al Ministerio Público la jueza Michelle Ibacache, luego de escuchar los descargos de las defensas de los 3 imputados que están siendo formalizados en este denominado caso Muñeca Bielorrusa. Pero el emplazamiento que acaba de escuchar no es algo que haya comenzado este miércoles, sino que ya ha sido en reiteradas jornadas que la magistrada ha llamado la atención de los persecutores que representan a la Fiscalía Regional de los Lagos. De hecho, así comenzaban las advertencias ya desde el día sábado. No hay mucha precisión por parte del Ministerio Público en algunos antecedentes. Que usted como Ministerio Público me tiene que entregar toda la información y tiene que ser objetivo en el sentido de entregarme justamente o señalarme desde dónde se subió ese documento, porque ya esta investigación tiene un año. Usted comprenderá que uno no puede resolver en base a presunciones. Y es que han sido constantes los reclamos de las defensas respecto a la falta de información que maneja el Ministerio Público para la imputación de los hechos, acusando incluso que han dejado elementos fuera de la vista del tribunal, entregando datos de manera parcial y no completa, según los defensores. Esto generó el siguiente momento el día de ayer. Ustedes me pueden asegurar el día de hoy, Ministerio Público, que no sabían que el día 8 de agosto había una celebración en la casa de la señora Vivanco. No sabíamos, hasta el día se lo aseguro, magistrado. La jueza Ibacache incluso incentivó a los intervinientes a no preocuparse por la extensión de sus alegatos al calificar de bastante grave las denuncias de los abogados defensores. No quiero abusar de la paciencia de su señoría. ¿Sabe qué, abogado? Abuse de toda la paciencia, porque la verdad es que así como estamos, con lo que se ha presentado hasta ahora, yo necesito, y también les advierto a los querellantes y al Ministerio Público, que van a tener que hacerse cargo de cada una de las alegaciones hechas por las defensas. Sí, magistrado. Que de verdad que en este minuto estamos ante una situación bastante grave. Sin embargo, el pic de los emplazamientos al ente persecutor tuvo lugar este miércoles, cuando la magistrada, sin titubear, consideró que el Ministerio Público ha faltado al principio de objetividad. Entiende esta juez que al día de hoy se ha vulnerado el principio base que debe tener el órgano persecutor, que es el principio de objetividad. Hasta ahora he visto solo diligencias que intentan acreditar el hecho, pero no se ha ahondado en aquellas situaciones que eventualmente podrían tener una visión distinta de cómo y por qué se produjeron las cosas. Todo esto mientras la formalización todavía continúa, con momentos polémicos como las nuevas filtraciones a la prensa o cuestionamientos a Fiscalía por la ausencia de la exministra Vivanco en el banquillo de los imputados. Tratar de ventilar, que serían las defensas las que están filtrando esto, su señoría, es un absurdo, su señoría. Yo lo que propongo es que se abra una investigación, que entreguemos los celulares, todos los que están acá, y que se vea quién tiene contacto con los periodistas. Obviamente nos hubiera gustado que esté acá, también nos hubiera gustado hacer unas preguntas. Ella fue citada en su momento, se excusó de comparecer por un tema de salud y luego no quiso comparecer porque en ese momento ya los antecedentes eran reservados, entonces ella optó por no comparecer a la citación o la invitación que nosotros les estábamos realizando. Se espera que mañana ya sea la última jornada en la que todos los intervinientes puedan culminar sus réplicas para que ya finalmente el tribunal pueda dictar las medidas cautelares correspondientes a la espera de si será o no prisión preventiva. Dirección La Moneda. ¿Por qué Dirección La Moneda, dirán ustedes, un día miércoles? Bueno, porque hay muchas noticias de la campaña recta final, domingo elecciones, así es que requeríamos un segundo. Dirección La Moneda le pedimos prestado a cambio de guardia su día para volver a indagar esta vez con Colomba Eilholtz. ¿Cómo estás, Colomba? Muy buenas noches, Mónica, muy bien, muchas gracias. Sí, pues el lunes tuvimos a Macarena Román, hoy día te tenemos a ti, hemos seguido los cierres de campaña y comencemos con el cierre de José Antonio Kast. Ambos cierres, el de Kast y el de Jara, tuvieron su polémica. Fue en el Movistar Arena, 15.000, 14.000 personas, públicos más o menos similares, pero hubo una polémica que es la asistencia de 3 alcaldes de Chile Vamos a este acto. En Tolerancia Cero, ese mismo lunes, se entera ahí mismo también, bueno, no, se había enterado recién, nos dijo, pero Juan Antonio Coloma, que es
parte fundamental del comando Evelyn Matei, dijo, alcalde de Chile Vamos, dijo, bueno, hay que ver las razones que dan, hay que ver, pero yo no lo hubiera hecho, dijo. Tal vez como lo hicieron, hay que ver cuál es la justificación y cómo se toman en ambos comandos. La verdad, por lo menos la candidata presidencial también decía esta mañana, tras horas de enterarse, ¿no es cierto?, de esta noticia, que son alcaldes, que son figuras más transversales en la política y que pueden ir a los 3 cierres de campaña, de Kast, de Kaiser y obviamente también al suyo. Pero también, de hecho, ayer nuestro colega Ivo Goitz estaba en el Movistar Arena, trata de conseguir la versión de estos 3 alcaldes. Estaba entre ellos el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, también estaba Rodrigo Contreras de Paine y por su parte también Gustavo Alessandri de Zapallar, los 3 militantes de Chile Vamos, 2 de la UDI, 1 de Renovación Nacional, tal cual. Y cuando Ivo justamente se acerca donde estaban sentados, segunda fila, atrás del presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, y de la secretaria general, Ruth Hurtado, en esta segunda fila entonces no estaban presentes cuando bajan los periodistas justamente a preguntarles por qué habían ido. Es que eso lo encuentro raro. ¿En qué sentido? Si es un gesto de unidad, si están convencidos de lo que están haciendo, si ese es realmente el sentido, ¿por qué huir? Claro, ¿por qué no se quedan y dicen, sí, vinimos por esto, vamos a ir a tales otros, a tales reuniones, a tales actos de cierre de campaña, y además están ahí, detrás de Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, detrás de 0 escondidos muy visibles, están puestos ahí también, ahí están en el tiro de cámara de todas las imágenes de Ruth Hurtado, candidata a la Araucanía, o sea, están para que se vean, pero cuando llega la prensa, no sé si por toda la polémica que se armó o por qué, no están para dar su versión. Pero estaban hoy día en la mañana. Eso es curioso, porque justamente yo me contacté con los 3 alcaldes durante esta jornada y los 3 estuvieron dispuestos a dar entrevistas, a dar declaraciones, decían que era un gesto de unidad anticipado a la primera vuelta presidencial, que habían recibido esta invitación por parte del Partido Republicano. A eso busqué en todo caso confirmarlo con el Partido Republicano y voces del comando dejaron el visto en WhatsApp y también en las llamadas. Pero sí los alcaldes admitieron que era una invitación. Evelyn Matei, porque aquí todo también es de táctica. Evelyn Matei no puede decir otra cosa que, sí, no hay problema, ¿qué va a decir? ¿Estoy molesta? No, pero la cara de Coloma ayer, Ivo le deja la pregunta, además desde el acto. Se veía sorprendido. O sea, sí, y dice, hay que ver cuál es la justificación que da y todo, pero yo no lo hubiera hecho, deberían reflexionar. Porque incluso Daniel Manzulli, si deberían pensar en su militancia. No, y quizás en un primer momento lo que pudo haber pensado el senador, o por lo menos lo que pensábamos los periodistas que supimos de esta noticia, automáticamente dijimos, bueno, quizás es porque los 3 son representantes, de hecho, los 3 son presidentes de asociaciones municipales. Entonces, quizás para dar el mensaje de que las asociaciones, que son más transversales, con, ¿no es cierto?, alcaldes de diferentes partidos políticos, estuvieran presentes en varios actos de cierre. Se anuncia antes. Exactamente. Y tampoco estaban en un acto de cierre, por ejemplo, de Janet Jara, que también se llevó adelante ayer. También. No recibieron la invitación, de hecho, de Johannes Kaiser. Si bien Evelyn Matei decía pueden ir a los 3 cierres de campaña, decían los alcaldes que no hubo invitación del comando de Johannes Kaiser, que obviamente esto no viene a cuestionar el voto de ellos hacia la candidata Evelyn Matei, pero que van a estar de todas maneras en este cierre. Pero obviamente llama la atención, quizás allá a pocos días de la elección, no es algo que los partidos quieran levantar o llevar los antecedentes al Tribunal Supremo, porque claro, no es un apoyo directo, pero sí es un mensaje. Porque si lo llevas en el fondo al Tribunal Supremo, estás diciendo, en el fondo, no están apoyando a nuestra candidata. Exactamente. Ahora, también los alcaldes, más allá del gesto, hablaba también más temprano con, por ejemplo, el alcalde Alessandri, es muy necesario, me decía, el gobierno central para los diferentes municipios, obviamente por un tema de presupuesto, por un tema de disposición. Pero eso lo haces con el electo o la electa. Exactamente. Ese es el mensaje justamente que quería hacer, el punto que quería hacer. Uno quizás podría pensar que yendo a un cierre de campaña de José Antonio Kast, que es justamente el principal contendor de Evelyn Matei, se podría entender que quizás los alcaldes ya dan por ganada la elección por parte del candidato del Partido Republicano y Social Cristiano, porque si no, entonces se esperaría quizás a los resultados de la primera vuelta para luego entablar una buena relación con el presidente o el candidato a la presidencia de su sector para tener una mejor comunicación con el gobierno central o eventual gobierno. Bien, raro fue. En fin, ya. Quien no dice, quien se supone que no lo, que dijeron ellos que no lo había invitado es Johannes Kaiser. Tú sabes dónde. Adivina quién está en el cierre de campaña de Johannes Kaiser. ¿Quién debiera estar acá hoy día? Claro, quien debiera estar acá, Ivo Goitz. A ver, que aparezca, mira, el bus del 4K, que es el recorrido de Johannes Kaiser, viene llegando justo Johannes Kaiser. Ivo Goitz, te escuchamos, después te subimos al columpio, pero cuéntanos cómo se está viendo ese momento en la Plaza de la Aviación en la comuna de Providencia.
¿Cómo está Mónica Colomba? Muy buenas noches. Está encima de nosotros, prácticamente encima de la tarima donde están los medios de comunicación, el bus de la ruta 4K, denominada por la campaña del equipo de Johannes Kaiser, candidato que va a bajar efectivamente de este vehículo solamente en cosa de segundos para poder dirigirse ante los adherentes que se han desplegado acá en la calle Andrés Bello, que ha generado una congestión importante durante todo el día acá en la comuna de Providencia, porque está cortada entre la calle del Arzobispo y Pío IX, Andrés Bello, y con un escenario que está dispuesto en la comuna de Providencia y que, al menos desde el escenario, lo que dicen quienes están a cargo de la animación de este cierre de campaña del candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, dicen que han llegado cerca de 10.000 personas. Yo soy bien malo para ver los números y desde la posición en que estamos es difícil poder sacar un número, pero sí ha llegado una importante cantidad de personas a este acto final, la recta final de un candidato que ha sorprendido a todos durante las últimas semanas, que llega en una posición expectante, que ha subido las encuestas, al menos están los números que conocíamos antes de la veda electoral. Es un candidato que se estaba posicionando en el tercer lugar, incluso en algunas, sí, pisando los talones en otras a José Antonio Kast. ¿La alcanzará o no Mónica Colomba Johannes Kaiser el día domingo, esta arremetida final que ha tenido en las últimas semanas? Bueno, eso lo decidirán los chilenos y las chilenas en las urnas. Sí, te escucho, Mónica. Ya, porque primero estamos hablando, si nos escuchabas, ese bus lo conocemos bien, hicimos una entrevista con el candidato hace algunos días, en ese mismo bus, pero cuando iban camino a Coyhaique, ponte tú, y te iba a comentar, estaba preocupada yo porque pensé que en esas letras que dicen Kaiser, presidente, en fin, y que dicen, yo pensé que iban a poner dirección La Moneda y nos iban a plagiar el nombre de la sección. Estaba preocupada yo. Defiende la verdad. Sí, no, estaba preocupada por ese tema, pero en fin, hecho el punto, quería preguntarte qué tan masivo es este acto aquí en la comuna de Providencia. Igual tú estás como, tal vez, claro, si pudiera estar un poco más arriba tendrías una panorámica mayor, pero ¿cómo se ve, qué tan masivo se ve este acto? Sí, no, de todas maneras es un acto masivo, quizás no tiene la misma cantidad de personas que veíamos el día de ayer en el Movistar Arena, en la plaza de Maipú, pero sí ha congregado a miles de personas de Johannes Kaiser y su candidatura acá en la comuna de Providencia. Yo te decía, Mónica, decían 10.000 personas desde el escenario, lo que dice la organización. Tú sabes, bien sabemos todos que la organización siempre tira números más arriba, pero sí es verdad que hay una buena cantidad de personas siguiendo al candidato Johannes Kaiser, dándole este último apoyo antes de lo que va a ser la elección del día domingo. Se ha planteado acá, se han presentado los candidatos a la región metropolitana, diputados y diputadas. Ha estado a cargo de la animación el diputado Cristian Lavé, de hecho lleva por lo menos unos 20 minutos en el escenario oficiando de animador el jefe de campaña de Johannes Kaiser, y han planteado, bueno, cómo llega Johannes Kaiser acá y la arremetida que ha tenido en las últimas semanas. Al menos varios expertos han planteado que lo ha hecho con argumentos directos, cortos, de una sola línea, y dando la batalla cultural, de la denominada batalla cultural contra el progresismo, que es lo que dicen acá desde su comando, con ideas y con argumentos que ha dado durante sus últimas presentaciones públicas, que han llamado la atención, han generado debate en materia económica, en materia de derechos humanos, en materia de agenda valórica, pero eso mismo es lo que dicen ha cautivado a un público en el que también algunos analistas han planteado esto, Mónica Colomba, no sé si comparten, como quién se queda con la hegemonía de la ultraderecha, mientras vemos que se baja entonces del bus el candidato Johannes Kaiser. Se va a mover la cámara para hacer este seguimiento ante estrictas medidas de seguridad. Ustedes pueden ver entonces, avanza hasta el escenario acá en la comuna de Providencia, a un costado del Metro Salvador, cerca de la Plaza de Aviación, el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. Yo les decía, ha cautivado una buena cantidad de adherentes de la derecha, de la denominada ultraderecha en nuestro país también. Y para muchos está en juego también lo que les decía, la hegemonía de ese sector de la política de nuestro país, y lo que esperan acá, al menos desde su comando, es poder refrendarlo el día domingo con una buena elección. Ya un tercer lugar para ellos sería muy bueno y lo deja en una muy buena posición para negociar con quien sea la carta de la oposición que pase efectivamente a segunda vuelta.
Hay algunas cosas distintivas. Él siempre va a estos actos y a muchos otros con su esposa al lado, que ha sido un puntal importante en esta campaña, que ha tenido opinión política y la ha expresado además públicamente, mucho más activa que las parejas o las esposas de otros candidatos. Y a varias ahí la vemos caminando de la mano. Te iba a decir que la estética, a mí, aparte, mucha bandera chilena, lo mismo que en los actos de José Antonio Kast, lo mismo que en los de Janet Jara, que es algo que se recupera después del periodo de la convención, volver y se lo reapropia también el ahora presidente Gabriel Boric cuando es candidato. En la segunda vuelta le dan mucho énfasis a aquello, ¿no? Pero te iba a decir que la estética y la música de rock se parece bastante a la estética de Milei en el sentido de sus actos. A mí me tocó estar en las últimas elecciones en Argentina, en las dos vueltas, la primera y la segunda, y tiene mucho de aquello, de esa estética. Y él aprovechó para hacer un mensaje, dijo: yo no voy a tener a hartos artistas, sino que van a tener a este intérprete, y espero que los cautive con eso. Pero entiendo, tiene una banda tributo de AC/DC. Sí, es una banda tributo de AC/DC, una de sus bandas preferidas. De hecho, él siempre que entra a actos públicos entra con AC/DC de fondo. Y lo que tú decías, este símil quizás con Javier Milei, el presidente de Argentina, lo van a poder ver cuando él suba al escenario. Efectivamente, él llega con mucho ánimo, llega muy eufórico al escenario, sobre todo también al inicio de sus discursos, saludando a las personas, y en los finales también. De hecho, la semana pasada en Maipú, Mónica, cuando tomamos contacto desde la plaza de Maipú en un acto masivo, entre comillas, de Johannes Kaiser la semana pasada, él también venía con el mismo ánimo, el mismo espíritu y la misma música de fondo. Pero acá el rock ha predominado ante otras candidaturas que han elegido la cumbia y otro tipo de música también para hacer sus cierres. Claro, o el trap, o el rap, qué sé yo, la música urbana, claro que sí. Ivo Goit, te dejamos entonces, seguimos atentamente viendo. Lo único que te voy a decir que a diferencia de Milei, Johannes Kaiser siempre está vestido muy formal. O sea, no con la chaqueta de cuero. No, ni menos así desmelenado, como con melena al viento, que toma incluso la simbología del Partido Libertario, ese león de la melena al viento de Javier Milei. Muchísimas gracias, Ivo Goit. Seguimos atentamente, volvemos con Colomba para ir al tema 2 que vamos a abordar, que es el cierre de campaña de Janet Jara, que también tuvo polémica. Tuvo polémica porque no podríamos decir que marcó, pero de todas maneras fue algo que llamó bastante la atención. Hoy hubo muchas reacciones con lo que tuvo que ver con un ambiente en medio del discurso de Janet Jara. De hecho, al principio, al comienzo, cuando la candidata se sube al escenario ahí en la plaza de Maipú, frente a aproximadamente 15.000 personas, las personas en ese lugar, los adherentes también de la candidata, comienzan a hacer un cántico contra carabineros. Eso llamó bastante la atención, pero no solamente contra carabineros, sino también contra los candidatos Evelyn Matei, también Johannes Kaiser y José Antonio Kast. La candidata justamente se da cuenta de esto en un momento y comienza a abordar esta situación, Mónica, y para no decirlo mis palabras y efectivamente escuchemos lo que dijo Janet Jara frente a esto. ¿Por qué te voy a decir yo? Aquí hay varias interpretaciones que después vamos a abordar respecto, viste, las banderas chilenas también, como mencionábamos en el otro acto, pero hacer el punto que bien ordinario los gritos que se escucharon, las alusiones en el fondo a los contendores, y hay como una cierta reacción media nerviosa, como sonriendo. ¿Cómo no saber manejar a estas 15.000 personas? Que de todas maneras no eran las 15.000 personas gritando, pero se escuchaba, y se escuchaba, ¿no es cierto?, veamos que en la los gente diferentes audios de las cámaras. Así que pasemos a revisar ese momento.
es una sola patria. Chile es un solo país. Y como lo he dicho varias veces, al igual que en las familias, no todos se tienen buena, ¿o sí? No todos se quieren igual, ¿o sí? Pero no por eso dejamos de ser familia, incluso con los que piensen muy distinto de nosotros. Muy distinto. Y cuando abramos las puertas de la moneda el 11 de marzo del 2026, vamos a entrar todas y todos juntos. Ya. Pero aquí hay un intento, Colomba, por hacerse cargo, porque al principio, espero que la gente, por horario no voy a repetir las palabras, pero una tibia expresión, bien, en contra de Kast, de Jara, de Matei, está en las redes sociales, el video lo pueden revisar nuevamente, y después se van hacia Carabineros, el que nos salta es Paco, el que nos salta es Paco, el que nos salta es Paco, y lo que le da como la risa nerviosa, me da la impresión a mí, es esta primera alusión como de tipo sexual que se hace, los típicos en ese grito, que se repite una y otra vez, y después, mientras está tratando de hablar, empieza también lo de Carabineros. Entonces aquí habían dos temas. Cuando dice esto de la familia, de que seamos una sola familia y todo, claro, es tratar de hacerlo más conciliador, pero no aborda lo de Carabineros. No, porque o si lo quiso abordar fue muy indirecto en el fondo, entonces se entendió más como que estaba hablando de los oponentes políticos. De las diferencias ideológicas, claro, de tener diferencias con un hermano, pero finalmente somos una gran familia, vamos a llegar todos juntos en el 11 de marzo claro, a la moneda. No importa que pensemos distinto, que no nos caigan bien, me imagino que no estaba refiriéndose con eso a Carabinero, entonces yo creo que hay un error ahí en la forma en que lo aborda. Y bueno, y justamente por la forma en que lo abordó, salieron desde la oposición y los propios candidatos, José Antonio Kast y también Evelyn Matei en redes sociales, a condenar justamente que Janet Jara no haya tenido quizás una mejor reacción o control sobre lo que se estaba diciendo de Carabineros, por ejemplo. O sea, no es culpa de ella, obvio que no es culpa de ella lo que la gente diga, si lo que se está criticando es la forma en que reacciona frente a lo que otros dicen. Porque, por ejemplo, Evelyn Matei dice que ella sonríe frente a estos cánticos. Puede ser una risa nerviosa de todas maneras, pero critican que ella no haya de alguna manera hecho un llamado para que esos cánticos cesaran. Y después, por ejemplo, también José Antonio Kast dice, la izquierda radical odia a Carabineros, Jara es eso, ¿no es cierto? Entonces también hubo reacciones, no solamente de los candidatos, también de diferentes parlamentarios, por cómo se manejó esa situación, una situación en la que también la candidata pudo haber tenido quizás otro manejo, pudo haber sido también otra estrategia, otros titulares incluso de noticias durante esta jornada, claro, si es que lo hubiera hecho de otra manera. Es que pensemos justamente eso, vamos a ir a un contexto completamente distinto, otra época de Chile, otro momento, alguien probablemente con más manejo de masas en ese momento. Patricio Aylwin, Estadio Nacional, y dice, y nombra a los militares. Venimos saliendo de una dictadura, estoy retrocediendo el tiempo, y lo pifian. ¿Y qué hace Patricio Aylwin? Se sobrepone a la pifia y dice, sí señores, civiles y militares. Y lo siguen pifiando y sube el tono, civiles y militares, y da vuelta al Estadio Nacional y lo terminan aplaudiendo. Porque probablemente también es un sector, si no es que sean todos los que están pifiando, pero da vuelta al estadio completo en aplausos y habla de la reconciliación. Es otro contexto, otro momento. Es más fácil reaccionar desde la tranquilidad de un estudio de televisión. Está bien, hágame todo el bullying que quieran en redes sociales. Pero lo que yo voy es que si ella hubiera, probablemente, la mejor reacción, ¿cuál hubiera sido? Aparte de lo que hizo, que se le reconoce, está tratando de bajar el tono, está hablando de la unidad, de una familia, pero si ella hubiera aludido directamente a la importancia de Carabineros, yo creo que hubiera sido un golazo comunicacional, al menos. Y también tengo esa impresión, me puedo equivocar. No, y porque obviamente no solamente las candidaturas de la oposición hablan de la seguridad. Janet Jara también ha dicho en reiteradas ocasiones que ahora también la seguridad, ¿no es cierto? Y no ahora, sino dada la situación de inseguridad de nuestro país, es un tema fundamental en su campaña, en su programa. Entonces quizás, Mónica, como tú bien decías, hubiera sido un golazo comunicacional si es que obviamente ella hubiera protegido, hubiera salido a respaldar a Carabineros en esos cánticos que estaban finalmente también dándose en medio de su discurso. Un discurso, y si ya vamos a pasar un poco a la profundidad de los diferentes discursos, tanto de José Antonio Kast como de Janet Jara, que también fue marcado por arremetidas
entre los dos, entre críticas cruzadas. De hecho, se está llevando a cabo estos 2 cierres de campaña casi de manera simultánea. Y vamos a partir con la crítica que le hace justamente José Antonio Kast a Yanet Jara. Si bien José Antonio Kast y la candidata también abordaron obviamente lo que ellos proyectan para nuestro país, ambos hicieron un paréntesis político, como dijo José Antonio Kast en el Movistar Arena, para, en su caso, arremeter contra Yanet Jara. Esto en el contexto, y por qué yo creo se justifica hoy día también hacer Dirección La Moneda, Mónica, porque tuvimos también debate presidencial el lunes, obviamente hubo muchas reacciones, dejó muchos momentos ese encuentro, ese último encuentro entre los candidatos presidenciales, y uno de esos justamente fue esta búsqueda de descolgarse, de desmarcarse, más bien dicho, de Yanet Jara del gobierno. En 2 ocasiones dijo que tenía un estilo diferente al presidente Gabriel Boric. También arremetió contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes, por lo que es esta gran toma en San Antonio, y que finalmente también esto fue abordado por José Antonio Kast ayer justamente en este cierre de campaña. Él dice y toma el eslogan de Yanet Jara, que es finalmente, como siempre lo hemos visto en estos discursos, es Jara, y José Antonio Kast hace un juego de palabras o de contenido más bien, y dice finalmente el desempleo femenino es Jara, Monsalve es Jara, finalmente todas las cosas negativas que José Antonio Kast ve en la administración se las adjudica eso también a Yanet Jara. Ahora, obviamente que desde el comando Yanet Jara sienten que eso es muy injusto, porque, por ejemplo, cuando le tocó un caso así a Yanet Jara, el del subsecretario, que no era lo mismo, obviamente no había una acusación, por favor, no había una acusación de violación ni nada de eso. De acoso pero sexual y acoso laboral. Claro, al menos de acoso laboral, no tengo claro lo del acoso sexual. Sí, lo confirmamos, lo estábamos hablando justamente con Ivo, este caso. Ya, pero el tema es que frente a algo que tenía una gravedad menor, Yanet Jara tomó así la decisión rápidamente, y ella obviamente lo ha destacado también. ¿Y cuál fue lo que recibió de vuelta? Críticas porque lo había hecho tan rápido. Entonces, yo creo que ahí también es un arma de doble filo de José Antonio Kast, en el sentido de que esa crítica puede ser oreja, puede sonar bien, pero es injusta desde la perspectiva de que frente a una situación en algo parecida, Yanet Jara fue tajante y rapidísima. Entonces, en eso yo creo que ella en justicia puede decir, yo me separo, porque en verdad, pues digo, hay aciertos y desaciertos. Cuando hablamos de golazo, no nos referimos a que esto cambie la historia de la campaña, ni que sea radicalmente distinto, pero me refiero a que hay aciertos, desaciertos. Me parece que no es un acierto adjudicarle eso a Yanet Jara, porque ya tiene con qué contestar. Me parece que no es que se le termine la campaña a Jara con lo que pasó, pero sí obviamente que hubiera sumado si es que ella hubiera tenido una mejor reacción. En ese contexto estamos poniendo las cosas. Ninguna de estas cambia el curso de la elección ni para uno ni para otro, pero me parece que hay mejores y peores reacciones. Bueno, y el punto de hecho lo hacía también Francisco Vidal, justamente por esta estrategia de la candidata a la continuidad que ha hecho ya por mucho tiempo José Antonio Kast. Francisco Vidal también, importante en el comando en la última reunión también del socialismo democrático con Yanet Jara, decía que efectivamente, bueno, que se le critica entonces de esa continuidad, la ley de las 40 horas, el sueldo mínimo, que finalmente hay que matizar, como tú dices, Mónica, hay ciertas reformas, ciertas leyes, la reforma de pensiones, decía también Francisco Vidal, que se le puede adjudicar como algo positivo a la candidata Yanet Jara. Hay que ver obviamente cómo avanzan esos proyectos en el tiempo. No, y te digo porque depende de qué perspectiva. Si al final esto es un juego político y las críticas que hace, por ejemplo, Yanet Jara por el vidrio de Kast, las críticas que hace Kast por la continuidad son las que siempre se hacen normalmente. ¿Por qué? Porque también se hicieron a Sichel respecto de Piñera en su momento, y es lo que se hace, porque en general cada una de estas elecciones tiene un cierto dejo de plebiscito para el que está siendo el postulante que respalda al gobierno de turno. Entonces, aquí hay también mucho de estrategia y cada uno trata de aprovechar lo que puede y lo que le queda en el fondo como táctica política también más adecuado a sus intenciones. Claro, y también lo recalcaba a la ministra vocera, se le consultó sobre esto hoy día a la ministra Camila Vallejo, y ella decía que se da en un marco, un contexto electoral, que es propio también de que los candidatos que son del sector del oficialismo se puedan desmarcar con ciertas cosas. Ojo, porque también Kast puede criticarle a Jara la reforma previsional porque ellos estuvieron en contra. Sí. Evelyn Matei no puede ir a criticarle la reforma previsional a de hecho, Jara. Recordemos que también reiteró la apoyó en el mismo debate. O sea, entre comillas la apoyó, porque la apoyó su sector. Ella fue crítica al principio cuando le costó harto apoyarlo, pero en el fondo no podría criticarla. Pero lo que, al contrario, ¿qué es lo que hace? Le trata de atribuir más a Marcel. Hay varios en Chile que le tratan de atribuir más a Marcel que a Jara,
el mérito de esa reforma cuando lo trabajaron los dos. Entonces, a lo que yo veo es que esto es un ajedrez político y cada uno trata de mover sus fichas. Bueno, y en el ajedrez político también, Janet Jara, como tú decías, criticó ayer en el cierre de campaña a José Antonio Kast por este vidrio blindado que tanta polémica había causado la semana pasada, que también obviamente es parte del ajedrez político, es parte de los mensajes que entrega el candidato presidencial. Matei también lo volvió a criticar hoy día a Kast, fue bien dura, dijo que tenían poca experiencia, dijo... ¿Cómo va a querer ser ministro? Ha echado, no sé, pues nombró a varios que han... A Rojo Edwards. Ya, nombró a Rojo Edwards, no sé qué más. Y dijo, ¿cómo va a querer ser ministro alguien de un gobierno, refiriéndose Matei a Kast, que te pueden echar en el fondo de ministro? Digo, de nuevo, a un ministro siempre se lo puede sacar, pero es el punto que ella busca hacer. Es más, dice que es más grato Kaiser que Kast. Sí, incluso me llamó la atención también, eso lo había dicho en la tercera desde la redacción, en la tercera. Solamente ya, también dejar que mañana va a estar también el cierre de campaña de Evelyn Matei, de Marco Enrique Ominami, de Harold May Nichols. Vamos a estar atentos también para ver si llenan el Estadio Santa Laura en Independencia en el caso de Evelyn Matei. Muchas gracias, Colomba. Seguimos avanzando porque tenemos más en CNN Prime. Vamos a una pausa entonces y regresamos con más. Bueno, comenzamos de inmediato entonces con la entrevista Prime. Nos acompaña Ramiro Mendoza, presidente del Colegio de Abogados, excontralor también. Gracias por estar con nosotros. Encantado, Mónica. Gusto de venir a acompañarte. No es el mejor momento para los abogados, se lo dice una hija de abogado, sí, que en paz descanse, mi padre. Pero lo primero, en términos generales, ¿qué opina de tantos abogados que están de alguna manera en estos días en la palestra pública por casos de corrupción de distinto tipo? Porque son desde el caso de Hermosilla Audios hasta ex fiscales, fiscales actuales, ministros, jueces. Y abogados que litigan también. Abogados que litigan en la plaza. El mejor abogado del país también. Sí, claro, por eso le digo, o sea, pero hay de todo, de todos los ámbitos en donde se puede desempeñar un abogado, pero lo que uno podría decir que tienen en común es abogados involucrados en casos de corrupción. Sí. ¿Cuál es el daño para la profesión? ¿Qué tan complicado es este momento? Mira, yo creo que el daño para la profesión, esto es son como síntomas. Entonces yo creo que cuando nosotros nos dedicamos solo a mirar los síntomas y nos impresionamos del síntoma, una persona con sarampión que no se trata, está manchada y se ve, y el sarampión es una enfermedad debilucha, digamos, pero sin embargo si no se trata, no se cuida, y yo creo que nos está pasando más o menos lo mismo, estamos viendo síntomas, pero en realidad lo que está detrás de esa sintomatología es lo que realmente me tiene a mí preocupado. Y detrás de esa sintomatología está una displicencia en el gasto público en materia de funcionamiento de los tribunales. Está una displicencia en avanzar y no arrastrar reformas procesales que son urgentes de implementar. Okay, ya le voy a preguntar de eso, porque quiero preguntar esa reforma. Y quiero hacer una última reflexión en torno a eso, que además, Mónica, nosotros estamos recibiendo, o sea, jurando entre 4.800 y 5.000 abogados al año, cuando tú vas a hacer un escrutinio detrás de esos egresados, no hay formaciones éticas. Entonces, esta es una cuestión que en términos razonables tiene que empezar a pasar y ahora, lo que tenemos que hacer es contenerlo. Ramiro, ¿convendrá usted en que hay cosas que no se necesitan formar en ninguna universidad para que uno sepa que está mal? Digamos, intentar hacer tráfico de influencia, digamos, nadie tendría que enseñarle a uno que eso no se hace o tratar de comprar un fallo, cosas así. Pero quiero preguntarle, ¿de qué grado de gravedad son los hechos que hemos conocido? Yo creo ¿Máxima que gravedad? Son graves y son insólitos. Yo creo que lo que nunca habíamos visto era que se cuestionara en realidad un tráfico con una cierta o con un posible posible retribución económica frente a la dictación de una sentencia en la Corte Suprema de Justicia. O sea, no habíamos tenido la constatación. No habíamos tenido casos de corrupción anterior que habían generado y se habían determinado sanciones expulsivas a partir de acusaciones constitucionales en el caso de varios ministros y a propósito incluso de decisiones de la propia Corte Suprema, con el caso de Luis Correa. El tema del tráfico de influencias, de los nombramientos, de los pitutos, de los notarios, incluso de pago por fallo se escuchaba, pero no había una constatación. El pago por fallo es como la guinda de la torta, es lo que más nos removió. El tráfico de influencias es una cuestión que está como pegada como una enfermedad viral
a la forma de relacionamiento y actuación por parte de los abogados. Y esa es una cuestión que tiene que ver con la ética, tiene que ver con la formación y tiene que ver también con el castigo de los propios jueces. Avancemos un poco, porque lo que yo le decía es que es primera vez que tenemos constatación, así como pruebas fehacientes de todas estas cosas, pero de que se escuchaban y se sabían, pero no teníamos como dicen los abogados a veces, la pistola humeante. Lo escuchábamos, sabíamos que había un homicidio, pero no teníamos, aquí tenemos la pistola humeante, o sea, ya es otro nivel cuando comienzan a verse todos estos WhatsApp y todas estas cosas. Ahora, en términos generales, ¿debe inhabilitarse, estamos hablando desde el punto de vista ético, Ramiro, ¿debe inhabilitarse un juez, que a mí me parece evidente, pero se lo pregunto a usted como presidente del Colegio de Abogados, un juez debe inhabilitarse si es amigo del abogado que defiende a una de las partes? Sí, totalmente. Mira, lo que pasa, y quizás... ¿Le puede explicar en simple a la gente por qué? Sí, porque ahí lo que pasa es que hay una fragilidad y una ruptura de dos elementos. Uno es el debido proceso y el otro es el principio de la imparcialidad. El juez que se encuentra vinculado a través de relaciones personales, a través de relaciones de amistad, a través de relaciones dinerarias, a través de relaciones societarias con la parte o con el abogado. Con cualquiera. Con cualquiera. Lo que pasa es que en alguna parte empezó a salir la idea, no, esto es solo una interpretación que dice relación... ¿Te cuento dónde empezó a salir? Nosotros hicimos en CNN Chile la denuncia de que el juez Antonio Ulloa, ahora ex magistrado, porque fue destituido por una acusación constitucional, no se había inhabilitado. Teníamos un ejemplo concreto en una causa que llevaba el abogado Mario Vargas. Y lo denunciamos públicamente y resulta que él nos contestó muy molesto que no tenía por qué inhabilitarse porque la inhabilidad era solo para la relación con la parte y no con el representante de la parte. Ahora, después cuando empieza a hacer una declaración en la segunda y después frente a tribunales dice, no, sí, yo puse a Vargas como una de las inhabilidades. O sea, primero dice que no tenía y después dice que lo puso. No, es una interpretación peregrina. O sea, ya, estamos claros. Es peregrina y audaz. Yo lo que pasa es que además... Tú si sigues con alguna periodicidad, el contenido de las declaraciones de quienes se han visto envueltos tiene una especie de voltereta que son espectaculares. Digamos. Ahora, es bien desvergonzada la respuesta también. Sí, pues. sí. Bueno, coincide. Coincide con que es desvergonzada y con que de una u otra manera yo creo que las reacciones son lo suficientemente lentas por parte de quienes deben aplicar el celo ético desde el punto de vista disciplinario. Y ahí hay un problema. Es que antes te voy a dar un caso, porque hay un caso que hoy día denuncia el sitio reportea.cl. No, lo tengo, ya sé, yo sabía que me lo iba a preguntar. Sí, es que déjeme preguntárselo por lo siguiente. Lo que dice, porque no toda la gente tiene por qué saberlo. Sí, correcto. Lo que denuncia es que el ministro Simpertegui de la Corte Suprema se fue a un crucero a Europa junto con Eduardo Lagos, uno de los abogados de la empresa bielorrusa, después de haber fallado como magistrado de la Corte Suprema en 2 ocasiones y a favor de esta empresa. ¿Qué le parece la actuación del magistrado de la Corte Suprema? Mira, qué buena intervención. Yo en esta cuestión, como yo sabía alguien me dijo, mira, la Mónica se documenta, está siempre al día. Y yo, el 10 de noviembre de 2025, es decir, ayer, digamos, hace un par de días, la Corte Suprema materializó lo que acordó en las jornadas de reflexión de la Corte Suprema, que es un código de ética judicial. Y ese código de ética judicial es lo que uno tiene una serie de catálogos de no solo de comportamientos, sino que de comportamientos ejemplificados. Y entre ellos está aceptar viajes, circunstancias como esta. Bueno, lo que pasa es que hoy día tendrá la Corte Suprema que, así como hizo la investigación en el caso, comillas, de la denuncia que afectó respecto a la posible parcialidad de un ministro de la Corte Suprema en relación a una hija que tenía algún convenio, ¿cierto? Una regla de adquisición de departamento en una determinada construcción, como también... Sí, pero es que se nos va a acabar el tiempo. Ramiro Mendoza, yo le pregunto al presidente del Colegio de Abogados, ¿qué le parece que un ministro de la Corte Suprema... Tiene que investigarlo la Corte Suprema y abrir un cuaderno como lo abrió con la ministra Vivanco. Debiera abrirle, para que quede súper claro, desde su perspectiva, la Corte Suprema debiera investigar al magistrado Simpertegui. Sí, sin duda. Ya, pero yo le pregunto su opinión ética como presidente del Colegio de Abogados. ¿Fue imprudente el ministro de la Corte Suprema? ¿Corresponde viajar con un abogado de una empresa? Por eso creo que el Código de Ética lo dice con claridad. ¿Qué opina usted? No corresponde. No corresponde. No corresponde. Sí, ¿Es inadecuado éticamente?
O sea, es una infracción al código de ética, a las reglas éticas que estaban dispuestas en el Código Orgánico de Tribunales y que materializaban el control ético que hacía la Corte Suprema, y son claramente contrarias a las reglas éticas que la Corte Suprema desde el día de ayer ha materializado e instruido. Pero además para un abogado, incluso sálgase del Código Ético, del Código de Tribunales. No corresponde, no corresponde. ¿Hay un conflicto de interés? Sí, hay un conflicto ético, que es la naturaleza de ese conflicto ético, y la entidad y percepción de ese conflicto ético lo tiene que determinar la Corte Suprema. Y una pregunta, para que no dejemos fuera a la Fiscalía, ¿la Fiscalía no debiera indagar también? Porque el magistrado le dice a reportea.cl que él pagó su pasaje, no exhibe pruebas de aquello, pero dice que él lo pagó. ¿No debiera de oficio abrir una investigación también la Fiscalía para indagar? Sin duda, sin duda. Sí, el esfuerzo constructivo de esto no le corresponde solo al Colegio de Abogados, le corresponde al Colegio de Abogados, sin duda. Como hay que escrutar a todos, déjeme ir a escrutar al Colegio de Abogados. Sí. Hay harta crítica porque un pronunciamiento fuerte o categórico respecto al caso Vivanco se demoró harto, como a 2 años del caso Audios, caso Hermosilla. Desde el caso Audio hemos sacado... No, estoy hablando de los Vivanco. Sí, no, pero el caso 2 años Audio... Sí, yo sé que han sacado un par de declaraciones que también han sido criticadas por abogados de la plaza, pero respecto al caso Vivanco, habiendo hartos antecedentes de los WhatsApp y todo, se demoraron harto. Yo sé que usted asumió ahora. Sí, correcto. Pero está bien, pero yo le estoy preguntando, el Colegio de Abogados, ¿por qué se ha demorado tanto en hablar y cómo reciben la crítica de muchos abogados de la plaza de que les ha faltado fortaleza? Bueno, yo creo que la crítica está respondida en la propia declaración que hicimos ahora, porque la propia declaración de ahora no es solo una declaración de, oye, tomamos nota de la irregularidad de la actuación de la ministra, nos preocupa la irregularidad de la actuación de la ministra, pero además vamos a reformar los pocos dientes que tenemos. Acuérdate que de una u otra manera la reforma constitucional de la Constitución del 80 que impidió de una u otra manera los dientes de las asociaciones gremiales. Ya, porque expliquémosle a la gente, en los 80 ya no están obligados a colegiarse, no tienen la colegiatura es tuición voluntaria. ética, La colegiatura no es tienen, por voluntaria. tanto, una tuición ética efectiva General, sobre los colegiados. Ya, pero así yo es. le pregunto cosas súper concretas. ¿No cree usted que podrían haber reaccionado antes y con más fuerza en lo público? Lo público quizás nos demoramos en hacerlo, y por eso que cuando lo hicimos ahora lo hicimos con 2 acciones que no son solo declarativas, porque el colegio podría estar haciendo declaraciones todos los días, son también ocupativas. Por Ya, así pero son decirlo. importantes también las señales. ¿Usted Sí, conceden que se sin demoraron? duda. Sí, yo creo que nos demoramos quizás más de lo que nos tocó justo en el interregno del cambio de presidencia. Son 2 años, la presidencia anterior lo podría haber hecho. Por eso estamos de acuerdo que nos demoramos. Ya, O sea, y una pregunta, hasta el día de hoy, ¿sigue siendo miembro del Colegio de Abogados Luis Hermosilla? hasta el día de hoy sigue siéndolo. ¿No le parece a usted que eso es incomprensible para la opinión Totalmente, pública? yo estoy totalmente de acuerdo con que es incomprensible, pero la verdad ¿Y por qué no lo expulsan? es que no existe el remedio expulsivo sino a través de un debido proceso interno. Y el debido proceso interno ha estado lleno de trámites, situaciones procesales internas a los efectos de dilatar la decisión final. Y nosotros no podemos pasar a llevar nuestro propio estatuto. Tenemos que terminar ese procedimiento. Llevan 2 años sin reformar ese estamos estatuto. de acuerdo. Entonces no reforma de estatuto, 2 años de procedimiento. No, pero me refiero a que podrían haber reformado pero el ni sistema. Reformado el estatuto podríamos haberle cambiado la situación jurídica de él. Pero perfectamente podrían haber hecho un pronunciamiento más categórico, de tal manera que dijeran, si tuviéramos otra institucionalidad interna, los expulsaríamos. Bueno, eso fue lo que dijimos en la última declaración. A 2 años de que hubiera estallado Pero el lo caso. dijimos. Pero a 2 años. Sí, estamos de acuerdo, pero lo dijimos. Entonces, estamos cambiando uno se nuestra pregunta, regla. nos decía el expresidente del Colegio de Abogados, nos decía, es que nuestros estatutos internos nos impiden pronunciarnos o expulsarlo hasta que no haya sentencia judicial. Entonces uno se pregunta, ¿y para qué está el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados? Si tienen que esperar a que fallen los tribunales, no tiene sentido. No, estamos de acuerdo con que la regla del artículo 19, número 16 de la Constitución y la aplicación del propio estatuto del colegio han estado teñidos de mucha demora, y por eso que queremos hacer, y por eso vuelvo, Mónica, a la última declaración, porque lo que estamos haciendo es diciéndole a la comunidad jurídica que estamos cambiando nuestros
nuestro reglamento desde el punto de vista procedimental. ¿Pero y cuánto se van a demorar? No, poco. Los reglamentos, cuando se toma la decisión de cambiar, se demoran poco tiempo. Ya, que parece una protección al final gremial cuando se tiene dentro del Colegio de Abogados de Hermosilla. No lo es, porque al Es que si hubiera interés de echarlo o de cambiar los procedimientos, se cambian antes de 2 años, pues, Ramiro. Sí, puede ser. Los tiempos a veces acusan una forma que no es correcta desde el punto de vista de lo que quiere en realidad el gremio. Y yo creo que el gremio lo que quiere es tener una reacción mucho más oportuna, y de eso nos comprometimos en esta última declaración. Si de usted dependiera, ¿usted habría expulsado a Hermosilla? Creo que él incurrió en causales de expulsión. O sea, sí. Sí, pero lo que pasa es que no puedo hacerlo sin el procedimiento que él mismo aceptó cuando ingresó al colegio. Y en su opinión como abogado, el expresidente del Colegio de Abogados dijo que esta grabación, vuelvo porque no toda la gente sabe, no toda la gente sigue este caso, la grabación en que Leonardo Villalobos está junto a otra gente y están, en el fondo, Hermosilla incluido, planificando cometer delitos, básicamente. Y la da a conocer, y finalmente la chequea y la da a conocer CIPER, porque hay que dar los créditos a quien corresponde, el periodista Nicolás Sepúlveda. Entonces, el expresidente del Colegio de Abogados dijo que esa prueba podía ser ilegal. Y los tribunales y todo lo que ha pasado dan cuenta de que se equivocó. ¿No fue muy aventurado al principio de este caso declarar eso? Eso, pregúntaselo a él, Pero en su opinión de abogado, ¿usted tenía alguna duda de que era legal esa prueba? No, yo no tenía dudas de que era legal, y tampoco tengo dudas de que efectivamente no podría hoy día aventurar una especie de sentencia, en el sentido de que la empresa bielorrusa no pueda ser el día de mañana obligada a devolver los recursos que ilegalmente obtuvo. Entonces, esta es una cuestión que va a tener mucho tiempo de tramitación. Pasándonos a otra de las aristas, porque a partir de esa inicial se empiezan a conocer todas estas otras cosas. Es que yo creo que hay muchas aristas en esta cuestión. Oiga, ¿quién es más de todos los involucrados? ¿Mario Vargas está colegiado? Hay 2 colegiados en esta, son Mario Vargas y el conservador de Chillán. ¿Qué opinión tiene usted de Mario Vargas con todo lo que hemos conocido? No lo conozco profesionalmente. Opinión no personalmente, me refiero de su actuación en este caso. Yo creo que tiene serios vicios éticos en este caso. ¿Usted también, si de usted dependiera, lo expulsaría del Colegio de Abogados? Yo hice el día lunes, después de que terminamos la sesión por la cual decidimos hacer la última declaración a que yo aludido, puse los antecedentes a disposición de la vicepresidencia y del área de investigación del colegio para que se abriera un cuaderno de remoción. Porque a usted le parece que tiene que ser expulsado. Por eso lo hice. Y es súper simple, porque antes porque para cerrar, que se nos va a ir el tiempo, quiero preguntarle del tema del Parlamento, porque veíamos indignado votando a favor de expulsar a Ulloa, que está bien, digamos, no estoy criticando eso, lo que estoy criticando es que hablaban en contra del sistema de nombramiento de jueces, y uno decía, ojalá que fueran parlamentarios para poder modificarlo, digamos. Entonces, ellos son los que... Por eso lo digo con ironía, entonces están indignados con un sistema que ellos debieran reformar. Súper breve un par de cosas. ¿Qué le parece que Fiscalía haya pedido, no es interceptar, pero es obtener datos de los contactos de 11 colegas periodistas que están haciendo investigación y además lograr geolocalizar sus teléfonos? Afortunadamente el cuarto juzgado de garantía lo negó. Los periodistas tienen derecho al secreto de la fuente. ¿Qué le parece esta petición por parte de una fiscal? Bueno, hace poco nosotros tuvimos que resolver un recurso de amparo profesional que presentó el defensor público, que actúa en representación del ex subsecretario del Interior, precisamente por una violación al secreto profesional, digamos, por lo que significa el hecho de que la Fiscalía haya decidido, entre comillas, iniciar una investigación respecto a una de las aristas que en el medio de la investigación respecto al propio abogado. Entonces no me extraña que la Fiscalía a veces está un poco rompiendo, digamos, las fronteras que le pone el ordenamiento jurídico. Que dice ¿Le parece grave respecto a la libertad de expresión e información? Me parece que en el caso del profesional respecto al cual nosotros acogimos el amparo profesional, y me parece que en el caso de los periodistas que de una u otra manera vieron vulnerada o estaban viendo amenazado el secreto de la fuente, que es el equivalente al secreto profesional para un abogado o para las personas que obtienen
me parece que es completamente inadecuado, digamos. O sea, una cosa distinta. ¿Es peligroso para la libertad de información? A ver, es tan peligroso para la libertad de información como pensar que el secreto bancario no tiene ninguna importancia. Bueno, ahí vamos a entrar en una discusión larga porque ahí pero vamos a discrepar. Es tan peligroso pero en fin, como sí, eso. Digamos, sí, pero después lo invito otra vez para conversar sobre eso, porque el proyecto de ley que está ahora en discusión solo se refiere a la UAF, no al Servicio de Impuestos Internos, personas jurídicas y funcionarios, y está acotado además a la existencia previa de un ROS, que son los reportes de operaciones sospechosas. Entonces, pero otra vez lo invito encantado para que hablemos sobre ese tema, encantado, pero Mónica. que se nos va a acabar el tiempo. Tuviera media hora más, le pregunto, feliz por eso, pero un par de cosas. ¿Le parece que el Parlamento ha sido, cómo calificaría mejor, para que usted lo califique, cómo calificaría usted la actitud del Parlamento que sigue sin reformar el sistema de nombramiento de jueces? Mira, eso es lo que yo estaba tratando de... Con eso estaba tratando de partir al principio de nuestra conversación. Yo creo que el tema no está en el sistema de nombramiento de jueces, sino que está en el ecosistema del funcionamiento judicial. Y el ecosistema del funcionamiento judicial tiene que ver con el nombramiento de los jueces, pero también tiene que ver con los recursos, también tiene que ver con la administración, también tiene que ver con el rol de la Corte Suprema, también tiene que ver con las ofertas debidas y no cumplidas. Y cuando digo ofertas debidas y no cumplidas, nos dijeron, oye, en los juicios laborales esta cuestión va a ser mucho más rápido, porque en los juicios monitores laborales son... Hoy día una causa laboral, por lo menos en la región metropolitana, se están fijando las audiencias laborales para un año, 2 meses más. ¿Pero qué tienen que ver los recursos con corromperse, con con ponerse de acuerdo entre notarios, jueces? No, es que yo creo que, por eso te digo que la voz que ocupé que es un ecosistema, digamos. Porque o sea, hay que reformar más que el nombramiento, dice usted. Es mucho más que el nombramiento. Ya, pero hay que reformar los nombramientos. Sin duda. ¿Y cómo califica la actitud del Parlamento? Yo creo que son remolones, digamos, desde el punto de vista de que estando la evidencia encima, estando, a ver, hoy día... Igual les podrían decir remolones a ustedes también en el colegio de abogados. A ver, sí, pero lo que pasa es que una cosa remolona, desde el punto de vista de potestativo, es una omisión o una falta de servicio. Remolón desde el punto de vista de una asociación gremial es simplemente un descanso, digamos, una cosa mal hecha, pero no potestativa. Grave para la fe pública igual. Sí, pero la otra es grave porque en realidad es una falta de servicio del Estado. Digamos, sí, estamos cada vez más graves. Y todas las personas están esperando una reacción del Estado, ¿te fijas? Entonces, a mí creo que ahí hay... ¿Indolencia ha habido? Es que la indolencia es como una característica hoy día del servicio público. O sea, la gente es indolente. Digamos, ¿Pero los parlamentarios han sido indolentes en la reforma? Yo creo que han sido muy indolentes. La reforma procesal civil debe estar en los 20 años dentro del Parlamento. La reforma laboral, que fue una gran reforma, se quedó sin recursos financieros, se quedó sin reactualización. Y hoy día tenemos esta audiencia, la reforma de familia. Sí, no, sí, hay muchos temas. El tema de el papá, chao deuda, ¿cierto? Que el papá cuando no pagaba, y los registros públicos que dicen en relación con el funcionamiento de derecho de familia no están funcionando correctamente. Se nos acabó el tiempo, pero quiero ver si alcanzo a 2 pinceladas para que después en otra ocasión las conversemos más en profundidad. ¿Qué le pareció que la Corte Suprema no hubiera sacado a Ulloa y tenga que terminar el Parlamento haciendo una acusación constitucional, siendo que por hechos menos graves y menos reiterados había sacado a la magistrada Sabaja? Me parece bien inexplicable. Me parece bien inexplicable. Yo creo que la voz correcta es inexplicable. ¿Fue un error de la Corte Suprema? Yo creo que también dentro del Código de Ética nuestro dice que nosotros tenemos el deber de tener mucho respeto por la institucionalidad, pero también tenemos que tener el valor y el desafío de criticar a la institucionalidad cuando no funciona. Y yo creo que ahí no estuvo bien lo que pasó. Ya, y brevemente, la idea de que se ha dicho que hay críticas a los excontralores, no solo usted, también el que siguió, porque Dorothy Pérez se la ha lavado mucho porque hizo este cruce entre licencias y viajes al exterior y pudo así comprobar la existencia de licencias falsas que le traen un tremendo gasto a un Estado que, como todos los Estados, pero más en un país como Chile, tiene pocos recursos. ¿Qué responde usted a la crítica de por qué los contralores anteriores no se les ocurrió hacer esto? A ver, lo que pasa es que yo hice muchas cosas con una incipiente tecnología de inteligencia artificial que había en esa época, que no tiene nada que ver con el volumen de datos que se pueden manejar hoy día. Pero yo creo que es como una crítica bien injusta. Yo hice el cruce, por ejemplo, ¿cierto?, de las pensiones de exonerados políticos
que se referían a beneficios de personas que al momento del 11 de septiembre del 73 o bien no habían nacido o tenían 5 o 7 años. Y resulta que eso son las falsas pensiones de exonerados políticos y son un gasto continuo y permanente que nunca se solucionó, pese a que los datos estaban encima de la mesa, los datos estuvieron en manos del fiscal nacional de la época y los datos estuvieron en manos de la fiscalía y nadie hizo nada, digamos. Entonces yo creo que es una crítica bien injusta y poco equilibrada, digamos. Ya, y cierro con, también tiene que ser igual de breve, a favor o en contra de dar, como han planteado algunos candidatos presidenciales, o uno de ellos, un indulto a Krasnov Deman, porque creen que no ha sido, o a otros, cuando consideren que no ha sido juzgado de manera correcta. ¿No es ocupar el indulto como una forma de revisar los fallos judiciales? Yo creo, a ver, el indulto por razones humanitarias no tiene nada que ver con el indulto por cuestionamiento a la forma de decidir de los jueces. Okay. El indulto por la forma de decidir de los jueces en realidad es una violación directa contra la Constitución. El indulto por razones humanitarias es la forma razonable que existe en todas partes del mundo por hacer carne, digamos, un lado de piedad desde el punto de vista de la administración política de la justicia. Ramiro Mendoza, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos quedan 1000 temas en el tintero y ya vamos a tener oportunidad de volver a conversar. Sí. Muchísimas gracias. Te agradezco, mucho gusto. Que esté muy bien, buenas noches. Acompañarte. El cuarto tribunal oral en lo penal declaró justamente culpable al exdirector de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, quien era investigado por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos. El ex jefe policial quedó en prisión preventiva debido a un eventual peligro de fuga hasta el 1 de diciembre, cuando se va a leer la sentencia en su contra. El informe es de Pablo Figueroa. Un caso judicial que duró 51 meses y un día. Es que desde el pasado 11 de agosto de 2021, la fecha de la presentación de la querella del Consejo de Defensa del Estado, todo este proceso llegó a su fin este 12 de noviembre, cuando el cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago declaró culpables al exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, y su cónyuge, María Magdalena Neira Cabrera, ambos acusados por los delitos de malversación de fondos públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos. En una lectura de sentencia de casi 150 minutos, donde no solo se evidenció que los argumentos de la defensa eran incapaces de responder a las denuncias, sino que también, en algunos casos, para deslegitimizar una imputación de un delito grave, se asumió que Espinosa había cometido otro delito de menor grado, como por ejemplo, el argumento que usaron para hablar de los grandes depósitos de sumas de dinero en efectivo, debido a que esto eran porque Espinosa tenía grandes cantidades de dólares que solía cambiar a sus amigos. Espinosa señaló que su ahorro en dólares en efectivo que guardaba en casa los liquidaba de a poco a amigos, casas comerciales y a colegas cuando viajaba, y que cuando tenía esa disponibilidad le pasaba el efectivo a Villa Blanca para que lo depositara. Explicó que como contador guardaba el dinero en efectivo en su caja fuerte, tenía 2 en casa, y liquidar los dólares poco a poco le permitía no declarar esos saldos ante el Servicio de Impuestos Internos ni en su declaración de patrimonio. Héctor Espinosa nunca declaró durante la investigación, no colaboró claramente en el esclarecimiento de los hechos. El veredicto se produjo a pesar de él, no con su colaboración. Parece increíble que la justificación de un antecedente exculpatorio sea la posible comisión de otro delito. Escuchó bien, el director de la PDI justificó las altas sumas de dinero en efectivo debido a eso, pero el juez además remató. Es inadmisible afirmar que el señor Espinosa ejercía una actividad económica paralela y por ende lucrativa, que involucraba transar altas sumas de divisas extranjeras por tratarse de una actividad fuera del marco legal que la regula, evidentemente incompatible con el cargo que ostentaba al representar un serio riesgo en relación al delito de lavado de activos. La prueba pericial elaborada y expuesta por la contadora pública Claudia González estableció un total de 146 millones de pesos que fue ingresado en las cuentas de Espinosa y Neira mediante 52 depósitos efectivos. La pretensión de la Fiscalía era condena por 3 delitos, por 3 tipos penales, 2 de ellos de carácter reiterado, y esa pretensión fue acogida íntegramente por parte del Tribunal Oral en lo penal. Respecto a doña María Magdalena, la única precisión que hizo el tribunal, pero fue una calificación jurídica que nosotros incluso planteamos como posible durante el desarrollo de las clausuras, es que se le condenó por el delito imprudente, por el delito culposo y no por el delito doloso de lavado de activos.
pero también quedó en evidencia que en algún momento del proceso la defensa buscó deslegitimizar la denuncia de malversación de fondos debido a que ellos postulaban a que esta no se había consumado. La acción de Espinosa de ordenar a su ayudante Villablanca depositar el dinero en cuentas personales para incorporarlo a su patrimonio individual y familiar consuma la malversación al desviar los caudales de su destino público al peculio privado. El delito de falsificación del artículo 193, número 4 del Código Penal se tipifica al faltar a la verdad en la narración de hechos sustanciales, dado que se ha concluido que Espinosa sustrajo parte de esos fondos para sí mismo, cometiendo el delito de malversación. La declaración jurada que afirma el uso total de los fondos para los fines propios de la Policía de Investigaciones es falsa. El procedimiento aún no ha terminado, estamos en una situación adversa, hemos escuchado con mucha atención el veredicto y con mayor atención leeremos la sentencia que se nos comunicará el 1 de diciembre. Perfilamos desde ya, y lo digo casi conversando conmigo mismo, algunos causales de nulidad que seguramente nos esmeraremos en invocar. Así, casi tras 3 horas de lectura, la sentencia se fijó para el 1 de diciembre a las 11 de la mañana. Mientras para María Magdalena Neira Cabrera no se solicitaron medidas cautelares, para el exdirector de la PDI, sí, el cual deberá cumplir prisión preventiva en el anexo Capitán Llaver debido al posible peligro de escape. Era que no, Dua Lipa encantó al público chileno durante su primer show en el Estadio Nacional con un cover de Tu falta de querer, de Mon Laferte, porque es habitual, ella lo hace en cada país al que va, toma una canción de un intérprete o una intérprete conocido y hace un cover. Bueno, el aplaudido espectáculo duró casi 2 horas y se está repitiendo durante esta noche. Sandro Lavarría nos cuenta más. Dua Lipa volvió a presentarse en Chile a 3 años de su último concierto en el país. Ay, intensa, ansiosa, estoy ansiosa hace como 2 días. Que es súper icónica, entonces creemos que es un concierto que no nos podemos perder. Oh, estoy como muy contenta, estoy muy feliz, como que quiero que solamente ver ese momento que salga al escenario. La artista británica Kosovar tuvo este martes el primero de sus 2 shows en el Estadio Nacional, en un espectáculo que comenzó pasadas las 20 horas con la presentación de la chilena Princesa Alba. Yo he visto que Dua saluda a todas sus teloneras, entonces estoy muy ansiosa y le tengo un regalito, le tengo una camiseta del Colo y muy nerviosa por esa interacción, ansiosa. Creo que eso es como lo que más me importa del telonero, en verdad, poder conocerla. La gira ha estado causando expectación en las redes sociales, sobre todo porque Dua Lipa se ha encargado de cantar un cover de un artista local en todos los países que ha visitado. En Italia fue Rafael Acarrá. En España fue Manu Chao. En Argentina fue Miranda. Así que en Chile la gente también estuvo haciendo sus apuestas. De la Fran Valenzuela podría ser. De Denise creo que es. Los prisioneros, ojalá. No sé, algo así. O Violeta Parra. O algo de los Bunkers también, ojalá. Sí. Por mi edad yo quería Los Prisioneros, por mi época. Yo pensé que iba a ser Francisca Valenzuela. Yo decía como, ay, sería bacán que cantara con MCT, pero no. Eso ya es demasiado soñar. Pero finalmente la canción elegida para la primera noche fue Tu falta de querer, de Mon Laferte. Interpretación que el artista nacional agradeció en sus redes sociales con un potente Dua Lipa te amo. Lo cantó súper bien, sí. Teníamos poca fe, porque igual es distinto el tono, pero lo cantó bien. No, lo hizo súper. Ay, sí, muy lindo, sí, me gustó, sí. Le sale mejor a ella. O sea, le salió espectacular. No, la mejor canción una de las mejores canciones que puede haber elegido. El cover fue uno de los momentos peak de un concierto en el que el artista se mostró cercana con el público. Al mismo tiempo que deslumbró con sus coreografías, fuegos artificiales e incluso bailando y cantando en medio del fuego.
su presencia escénica, el cambio de vestuario, los bailarines, la música, la banda en vivo, todo ha sonado increíble. Las pantallas, los fuegos artificiales, el confeti, todo hizo un conjunto que en verdad destacó el show y por lejos lo deja dentro de los top 3 de este 2025. Dua Lipa concretará su nuevo paso por Chile este miércoles, con un segundo show en el Estadio Nacional. La Roja entrena con plantel completo en Sochi. Nicolás Córdoba ya tiene a su disposición a todos los convocados para los partidos amistosos contra Rusia y Perú. ¿Cómo se ha preparado el equipo para enfrentar a los europeos? Lo revisamos en la nota de Felipe Gallardo. La selección chilena suma su segundo entrenamiento en Sochi, pensando en Rusia. La Roja regresa a la cancha tras la victoria ante Perú en la pasada fecha FIFA este sábado para enfrentar a los europeos. Nunca había jugado a nivel internacional acá, así que nivel local. Así que nada, para mí es disfrutar, es dar lo mejor de mí. Y yo creo que como grupo es un lindo desafío para seguir confiando en nuestro juego, en nuestra manera de proponer. Duelo que sirve para generar rodaje a una generación a la espera de un técnico que encabece el proceso clasificatorio al Mundial del 2030. De los 26 nominados, solo 3 superan los 30 años. Es como un sueño, un objetivo que yo creo que como jugador y como persona me lo tracé en su momento, así que me lo propuse en su momento, perdón. Y nada, como te dije, muy contento de estar acá, muy contento de, yo nunca he venido a Rusia. Y bueno, no hay nada más lindo que venir a jugar por la selección. Yo estoy muy contento porque gracias a Dios me están saliendo las cosas. Venía del ascenso, así que necesitaba un año así de lindo. La Roja enfrentará una selección marcada por las sanciones de la FIFA a causa de la guerra contra Ucrania, que no compite oficialmente desde que explotó el conflicto. Hoy, en el duelo ante Perú, empató a 1, aunque para el seleccionado chileno Ignacio Saavedra, que milita en la liga del país, hay expectativas con el equipo local. Rusia es una selección muy fuerte, que tiene mucho recorrido, que juega muy bien, tiene un par de jugadores muy buenos y un técnico también de mucha experiencia. Y la verdad es que va a ser un partido muy difícil con Perú. Bueno, hace poco también jugamos con ellos. Una selección también que está en un nuevo proceso, que lo va a hacer muy bien. Partido donde Córdoba también se juega a mejorar sus números al mando de la selección adulta, que por ahora muestran un solo triunfo en 5 partidos. Hola, ¿cómo están? Comenzamos la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global y vamos a partir de inmediato en Estados Unidos, donde congresistas demócratas dieron a conocer correos electrónicos de Jeffrey Epstein, este delincuente sexual convicto que se suicidó en la cárcel, y en estos correos, que fueron intercambiados durante 15 años, habla sobre Donald Trump. Dice estos correos que el mandatario pasó horas en la casa de Jeffrey Epstein con una de las víctimas, y además se sugiere que Donald Trump sabía de estos abusos de este multimillonario. Hasta ahora el mandatario ha negado cualquier conexión con Jeffrey Epstein y también cualquier conocimiento del tráfico sexual por el cual fue condenado este hombre. Desde la Casa Blanca se refirieron a estos correos electrónicos y dijeron que fue más bien una estrategia del Partido Demócrata para crear una narrativa falsa. Escuchemos lo que dijo la secretaria de prensa. Estos correos electrónicos no prueban absolutamente nada, salvo que el presidente Trump no hizo nada malo. El presidente Trump siempre ha dicho que era de Palm Beach, al igual que Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein fue miembro de Mar-a-Lago hasta que el presidente Trump lo expulsó porque era un pedófilo y un depravado. En este correo electrónico al que se refieren aparece el nombre de una víctima que ahora no ha sido censurado y sobre la que se ha informado en esta sala, así que lo diré sin rodeos. Virginia Giuffre. Según un reportaje reciente de la CBS, la señora Giuffre afirmó, y que en paz descanse, que nunca presenció nada inapropiado y que el presidente Trump siempre fue extremadamente profesional y amable con ella. Y a esta hora la Cámara de Representantes de Estados Unidos está viendo este proyecto de ley entonces que podría reabrir el gobierno federal. Este shutdown ha reducido al mínimo el trabajo de las agencias federales y hoy cumple 42 días. Si es que se aprueba este proyecto de ley, que es lo esperado que ocurra en estas horas,
se va a reabrir el gobierno entonces, y con esto se va a volver a facilitar el trabajo de los funcionarios públicos, entre ellos de los controladores aéreos, que si bien no han dejado de trabajar, hace 2 meses que no reciben su pago, y esto ha provocado retrasos en los vuelos y también cancelaciones. Hoy se cancelaron 900 vuelos. Si se aprueba entonces, en las próximas horas debería reabrirse el Congreso de los Estados Unidos. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a Venezuela, donde entonces Nicolás Maduro desplegó todo su dispositivo militar ante la amenaza de Estados Unidos, amenaza que él llama la amenaza imperial. ¿Cómo se vive en Caracas esta situación? Lo vemos en el informe de Laura Soto. Nos desplegamos para ejercitarnos y cohesionarnos. Burras de combate, pero incrementando las medidas de enmascaramiento. Emplazamiento de piezas de artillería, piezas de defensa aérea. Es una de las últimas demostraciones de fuerza del régimen de Nicolás Maduro, el despliegue de unos 200.000 efectivos y ejercicios militares que comenzaron el martes por la madrugada en todo el país. Un nuevo capítulo en medio de las crecientes tensiones entre Venezuela y Estados Unidos. Somos amantes de la paz, amamos profundamente la paz. No queremos guerras ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Pero si llegan a tocar a Venezuela, bueno, aquí no van a conseguir. Todas las ramas de las Fuerzas Armadas, incluida la milicia bolivariana, participaron en esta movilización masiva que el régimen chavista califica como una fase superior del Plan Independencia 200, una estrategia cívico-militar lanzada en septiembre por Maduro en respuesta a la presencia militar estadounidense en el Caribe. En paralelo, el Ejecutivo promulgó una ley que crea nuevos comandos para la defensa del territorio. Para estar preparados, si nos tocara como república, como pueblo, ir a la lucha armada para defender esta sagrada herencia de los libertadores y libertadoras, estar listos para ganar. Estas medidas ocurren en medio de la llegada a Latinoamérica este martes del USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande y avanzado del mundo. El Pentágono ordenó su traslado a fines de octubre para reforzar las operaciones estadounidenses contra el narcotráfico en la región. Los ataques contra supuestas lanchas dedicadas al tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico ya dejan más de 70 personas muertas, aunque Washington aún no ha entregado pruebas sobre la identidad de las víctimas. Pero aquí en la ciudad de Caracas, muchos, tanto en el gobierno como en la oposición, o las personas con las cuales nosotros hemos conversado en las calles, tienen la sensación que el verdadero objetivo, el verdadero gol de esa misión sea ponerle presión al gobierno de Nicolás Maduro y a empujar a que Maduro renuncie a su presidencia. Fuentes estadounidenses han declarado a CNN que la Casa Blanca aún no ha tomado una decisión definitiva respecto a si lanzará o no ataques contra instalaciones narcotraficantes al interior de Venezuela. Mientras tanto, con la llegada de esta nueva embarcación, se estima que unos 15.000 efectivos estadounidenses se encuentran desplegados en la región. Nos vamos ahora con imágenes de Europa, porque tanto en el norte de Estados Unidos como en los países del norte de Europa están registrando auroras boreales. Esta imagen en específico es de Italia, donde se registraron auroras en tonos rojos y rosados, y se espera que estas imágenes se repitan entonces por la tormenta geomagnética que está ocurriendo actualmente. Este es un fenómeno que ya ha ocurrido antes, y por ejemplo, estas tormentas solares, además de crear estas imágenes, estas auroras boreales, también pueden interrumpir las comunicaciones, la red eléctrica y las operaciones satelitales. Ayer y hoy se están registrando estas auroras boreales y también se espera que continúen el día de mañana. Y vamos a terminar con el recomendado de Conexión Global. Atentos a este video. Miranda? Took you long enough.
es el primer adelanto del Diablo se viste a la moda 2. Esta película se va a estrenar el próximo mes de mayo, 1 de mayo de 2026. Y esta secuela llega 20 años después entonces del primer Diablo se viste a la moda, con su elenco original Meryl Streep y Anne Hathaway. Y antes de irnos, tenemos otra recomendación. Conexión Global Prime, hoy a las 10 de la noche vamos a entrevistar a Soraya Martínez Ferrada, la nueva alcaldesa de Montreal, quien es chilena y canadiense. Yo me despido, pero ya sigue más Mónica Rincón con CNN Prime. Que estén muy bien y buenas noches. Termina CNN Prime, ya va a estar en nuestras redes sociales, por supuesto, en nuestro sitio web, la entrevista al presidente del Colegio de Abogados, Ramiro Mendoza, con fuertes críticas al ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertegui, que ha sido denunciado por viajar a Europa junto a uno de los abogados del consorcio bielorruso. Dice que hay que abrir un cuaderno de remoción por parte de la Corte Suprema y además que debería investigar de oficio este tema la Fiscalía. Eso y más, así que ya va a estar a disposición. Termina entonces, pero no se pierdan porque hoy día es miércoles, así que como es miércoles, es momento de Conexión Global Prime con Alicia Contreras y todo el equipo internacional. Y termina entonces CNN Prime para reencontrarse con ustedes, el equipo Inter, en Conexión Global Prime. Miércoles 2 de noviembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.